Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Renzo Abruzzese es un conocido sociólogo y analista de la historia, de la política, de la realidad boliviana, dedicado a la docencia, a la investigación y a la publicación de libros y estudios que se caracterizan por la profundidad de su análisis. Ha escrito un reciente ensayo con un título muy provocador: El fin del ciclo nacional popular y el futuro de la democracia boliviana. Renzo, muchas gracias por atender esta invitación para compartirnos las principales ideas de su ensayo. Siempre es un verdadero placer estar acá, así que mil gracias a ustedes. El ensayo comienza diciendo: la sensación de que una vez concluido el régimen de Evo Morales ha acabado un largo periodo de la historia parece ser generalizada en la sociedad boliviana. ¿Cuáles son las tesis principales de este ensayo? La tesis principal es que el ciclo del nacionalismo revolucionario, lo que académicamente llaman el Estado del 52, ha concluido. Y que el actor encargado de esa conclusión fue el MAS. El MAS hizo, en realidad, el proyecto masista consistía en concluir lo que el MNR había dejado pendiente. Básicamente la inclusión real y no meramente formal, como lo hizo el MNR. Esto supone que los sujetos de esa transformación también han cambiado. Desde principios de siglo hasta bien entrado el siglo XXI, los sujetos provenían y las fuerzas provenían del campo popular. Y era razonable porque Bolivia era un país empobrecido, mayoritariamente indígena, con una oligarquía minero-feudal hasta el 52 absolutamente secante. Las demandas, las exigencias, la posibilidad de cambiar la sociedad boliviana radicaba en esa población inmensamente pobre y inmensamente difundida. El proceso mismo de la Revolución Nacional, que incluye el gobierno de los 14 años de Evo Morales, cambia la estructura. Aparece una burguesía popular con una visión de capitalismo popular. Y los sujetos de ese proceso ya no son los tradicionales sujetos del campo popular, que eran los pobres, los obreros, los campesinos, las clases empobrecidas. Los sujetos son los ciudadanos. Y el espacio político en el que el ciudadano, en los términos en que lo proclama la Revolución Francesa, es la democracia. Y en consecuencia nos encontramos en un momento en que hay que encontrar una solución de continuidad histórica. O es el masismo, que es un socialismo a la inversa, despatallado, que no tiene ningún sentido, o es la democracia. Y el 21 de febrero y el subsecuente alzamiento ciudadano del 2019 son el punto que yo considero verifican la tesis. Porque en las plazas, en las rotondas, en las carreteras, nadie preguntaba si era rico o pobre, si era indígena, si era aymara, si era guaraní. Estaba un ciudadano que tiene una visión diametralmente opuesta de la historia y del proceso nacional que las fuerzas que hicieron la revolución. Y la revolución lo hizo bien, hizo lo que tenía que hacer. Pero en historia los tiempos cambian. Y ahora estamos en un momento diferente de la historia en el que el sujeto es el ciudadano en el escenario de la democracia. Ahora, acaba de pasar el 22 de enero, fecha en la cual el MAS instituyó un feriado como Día del Estado Plurinacional. El MAS siempre ha procurado, por así decir, proyectar una visión fundacional de un nuevo Estado. Usted, primero en su ensayo, ni siquiera menciona lo del Estado Plurinacional, y por otro lado, afirma que en realidad el MAS no ha fundado un nuevo Estado, sino que básicamente ha continuado lo que había dejado la Revolución del 52. ¿Podría explicarnos su visión? Exacto. La única posibilidad que el MAS tenía de llevarse los créditos era refundando el país. Porque pretendía reescribir una historia que ya la había escrito el MNR. Por eso es que, por ejemplo, en el discurso presidencial del 22, el presidente hace mención a una serie de acontecimientos históricos muy importantes, pero ni siquiera menciona la Revolución Nacional. Y la Revolución Nacional es, desde el punto que uno vea,
es el momento de la historia donde empiezan los procesos que hemos vivido las últimas generaciones. No hay forma de comprender este país fuera de la Revolución Nacional. Pero no lo mencionan. Evo Morales hace unos 5 años atrás declaró que el movimiento y la revolución fueron un momento del neocolonialismo interno, porque toda la batería se orienta a negar, ¿no?, la capacidad transformadora del MNR. Y como ellos de alguna manera saben que son parte de ese proceso, que sin el MNR no había más, que sin el MNR ni siquiera en su versión más radical, el neoliberalismo, no había más, porque el neoliberalismo paradójicamente de Sánchez de Lozada promulga la ley de participación política que ciudadaniza y democratiza de participación popular, perdón. Ciudadaniza y democratiza la política. Ese es el punto en el que el MAS tiene posibilidades históricas y todas las fuerzas políticas nuevas. Pero reconocer eso es reconocer que fueron parte de un proceso. No fueron nada nuevo. Y el proyecto masista, que lo único que ha dejado claramente establecido en la historia es su capacidad de incluir a los sectores tradicionalmente, históricamente excluidos, es lo único que hizo como programa político, que no era su programa político. De hecho, Oscar, los postulados de la Revolución Nacional, el primer referente es de 1917, con el Partido Socialista que formó Gainsbourg y Maroff. Se reafirma el 24 con el Partido Socialista Máximo, que son pequeños grupos de intelectuales. Se concreta el 39 con la toma de Hinojosa, de Villamontes, Villamontes. En los 70 puntos del manifiesto de Hinojosa, que es el último socialista que se atrevió a hacer una revuelta armada, están uno por uno los puntos que ejecutaría el MNR. La clave del MNR fue que vio la historia a través de una alianza de clases. El fracaso de la izquierda se debe a que pensó, obedeciendo a rajatabla y a ciegas los postulados moscovitas que llegaban de la Unión Soviética, pensó que la revolución era obrera, en un país sin obreros y con 80% de campesinos. En ese escenario se incorpora el MAS. En el proceso culminante, en el proceso en que lo único que no había logrado la ley de participación popular es una inclusión real y no formal. El MAS lo hizo y está bien, era una asignatura pendiente. Pero no era el proyecto del MAS, no era el programa del MAS y no era la revolución del MAS. Era la revolución del nacionalismo revolucionario que tiene como actor principal el MNR, porque son muchos los actores que actúan. Y cuando se agota ese proceso, este país se encuentra frente a una disyuntiva. O optamos por un modelo que no conocemos, el socialismo del siglo XXI, que además es un modelo históricamente fracasado, o actuamos por un capitalismo que tampoco es una taza de leche, porque es depredador, etc. O iniciamos un proceso de construcción de una democracia ciudadana. Y ese es el momento actual. Este afán de negar el 52 y este afán de combatir la democracia no es casual. Es que ese es el curso de la historia. Y ellos saben que a la historia muy difícilmente se la puede vencer. Renzo, y dentro de eso, usted mismo afirma en su ensayo que en realidad, después de la Revolución Nacional del 52, el pueblo boliviano adopta el capitalismo. Y eso no ha cambiado. Porque a veces me parece ver que como que usted separa lo que es una democracia ciudadana del capitalismo. Quizás una más orientada al sistema político, otra más orientada al sistema económico. Cuando vemos lo que pasó recientemente con esta ley ya en un caso y un proyecto de ley en otro, que el presidente se vio obligado a derogar, orientado a la investigación de la legitimación de ganancias ilícitas, quienes más se levantan son sectores populares capitalistas y que han prosperado en lo individual, en lo familiar, gracias a ese capitalismo. No hay por ahí decir una contradicción entre tratar de separar lo que sería una democracia ciudadana del sistema capitalista en el cual vive, subsiste y hasta prospera la inmensa mayoría de la población boliviana. No, para nada.
porque la democracia ciudadana, el poder ciudadano, solo es posible en el sistema liberal capitalista, porque además nace de ese sistema, con el añadido de que ya no estamos hablando de ese 5% de la oligarquía minero-feudal que el MNR llamaba rosca. Estamos hablando de una sociedad incorporada a los sistemas capitalistas, no solamente por el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales, cuyo momento más importante es el momento de los 14 años de Evo Morales, por el flujo de capital que había ingresado al país. Sienta las bases del nacimiento estructural de una burguesía popular, que se la llamaba la burguesía chola. Tassi hace un estudio en profundidad, uno de los mejores estudios que yo he leído, y prueba que el 90% de la economía en Bolivia, si facturara, sería informal, es decir, sería de los sectores que del campo popular se han incorporado a la ciudadanía democrática, sola, única, y en esto tengo que hacer énfasis, sola, única y exclusivamente porque participan del mercado, y el mercado es el escenario del capital y del capitalismo. Las nuevas generaciones, que no solamente han captado esta transformación, finalmente, Oscar, la Revolución Nacional lo que hace es sacar a Bolivia del siglo XVIII, ponerla en el siglo XX, en el concierto del capitalismo liberal. Porque no la sitúa en el concierto del socialismo real, que cayó poco después. Esas generaciones están condicionadas por dos factores: el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas con una expresión política liberal y democrática, y por el poderoso desarrollo de los medios de comunicación, particularmente del Internet. Y los datos son contundentes. Entre 1900 y 1920, la humanidad ha producido más que en los últimos 200.000 años del desarrollo de la especie humana. Y esta generación está conectada. Es absolutamente utópico pensar que en el concierto de una sociedad globalizada, con un desarrollo sistemático del capital, vamos a tener aquí una sociedad que niega el curso de la historia de la humanidad. Eso no sucede. Estas generaciones, los pititas, son la expresión de un capitalismo que cuestionan, pero cuestionan en términos de humanidad. Quieren humanizar el capitalismo. La revolución se ha transformado en la liberación de las fuerzas humanas. Los temas para ellos son el medio ambiente, son el cultivo personal, este tipo. No son la lucha de clases. Nadie ofrendaría la vida por una idea hoy en día. Porque el sistema capitalista está centrado en las reglas del mercado, y a esas reglas se sujetan. El capitalismo es malo, pero el socialismo es peor, y de hecho fracasado. Mientras no haya otro genio en la historia, como Schmitt, qué sé yo, Marx o cualquier otro, que pueda plantear un modelo definitivo, el modelo de la historia es el modelo capitalista liberal. Pero además en la sociedad boliviana, usted mismo refiere que el Che Guevara fracasó por tratar de desconocer justamente esa realidad de unos campesinos propietarios, de unas sociedades urbanas donde predominaba también un capitalismo burgués, como usted lo menciona, y ahora vemos en el MAS que hay ese discurso socialista, esa visión estatista, que además en Bolivia ya tiene 80 años, pero choca contra esa realidad de que la misma ciudadanía, incluso los mismos llamados movimientos sociales que ellos asumen la representación, al final, cuando le han tocado sus intereses económicos, han demostrado que también es esa cultura capitalista la que ellos defienden, porque es en la cual han encontrado realmente la prosperidad que no han encontrado con todos los discursos estatistas. Claro, porque el proceso histórico clásico, la concepción y la percepción de todas las fuerzas, entre comillas, progresistas, donde se incluían los nacionalistas y los de la izquierda marxista-leninista, partía del concepto de las clases sociales y la lucha de clases.
La historia la iba a ser la lucha de clases y los obreros iban a redimir el mundo. Las clases han desaparecido en el mundo capitalista postmoderno. Vivimos un postcapitalismo. No hay clases. Son identidades. Son las identidades las que se han posicionado de la historia. Ahí tenemos a las amas de casa protestando en las calles porque las verduras han subido. Tenemos a los LGBT exigiendo el reconocimiento de su identidad de género. Tenemos a los intelectuales, tenemos a los artistas. El año pasado hubo una polémica terrible y se enfrentaron dramáticamente contra la García Linera porque había un proyecto de ley de artistas que los obligaba a incorporar en toda obra de arte un componente indígena. Y los artistas dijeron, oye, ¿qué les pasa? Ustedes están locos, la creatividad no tiene clases, no tiene razas, no tiene etnias. Y la sociedad de clases ha cedido a la sociedad de las identidades. Lo que tenemos nosotros en las plazas, en las calles, en las rotondas, son identidades en busca de un mecanismo de representación política. Por eso se organizan en plataformas. Y por eso es que algunas plataformas terminan incorporándose a partidos. Ahora, si como usted afirma ha concluido lo que se ha llamado el ciclo de lo nacional popular, ¿en qué momento estamos? ¿Ha nacido otro ciclo? ¿Todavía estamos en el debate de qué camino tomar como nación? Estamos en un ciclo normal de transición. Todas estas transiciones, la transición producida por el liberalismo al nacionalismo también fue tortuosa. Todos son momentos difíciles, pero es un momento difícil de transición en el que la sociedad busca una solución de continuidad. Al liberalismo la solución de continuidad fue el nacionalismo revolucionario. Muerto el nacionalismo revolucionario, la solución de continuidad es la ciudadanía democrática, los ciudadanos democráticos. Y aquí es importante lo siguiente, porque esto ha despertado muchas susceptibilidades. Las categorías en ciencias sociales son abstracciones que nos permiten ordenar y explicar la realidad. La categoría nacional popular fue sumamente importante y útil. Nos ayudaba a comprender el momento del nacionalismo y el Estado del 52. Hoy en día no nos sirve. Intelectualmente hablando, no puedo utilizarla, porque las pulsiones, la fuerza de la historia ya no está en el campo popular, está en el campo ciudadano. Y la categoría nacional popular me habla solamente del campo popular, del campo imaginado como el conjunto de los pobres. Hoy en día esas figuras no funcionan en las nuevas generaciones. La pobreza no es el resultado del diabólico designio del imperio. La pobreza o las riquezas son el producto del esfuerzo personal, de la innovación, del conocimiento, del emprendedurismo. Ya no obedecen a las fuerzas y a los demonios que lo nacional popular consideraba los elementos centrales explicativos. Por eso es que la categoría democrático ciudadano es la categoría que explica la nueva realidad de la sociedad boliviana, que es una realidad que ya no funciona bajo la lógica de la lucha de clases, funciona bajo la lógica del ciudadano libre. Ahora, ese es el curso que ha de tomar la historia. Estas generaciones están construyendo el nuevo modelo de Estado, ¿no? Y esperemos que tengan expresiones políticas adecuadas a futuro. En la parte final del ensayo usted menciona justamente esta disyuntiva, ¿no?, entre ese socialismo del siglo XXI, con todos los fracasos que ha tenido, y el caso de Venezuela es el más extremo, ahora tiene su continuidad en Nicaragua, y por otro lado lo que usted llama democracia ciudadana. Ahora, ¿cómo se construye esa democracia ciudadana? ¿Cómo se la vuelve una realidad? Los elementos centrales están presentes en la sociedad boliviana. Son los elementos que presta el capitalismo liberal, la democracia liberal, los poderes del Estado, la división del Estado, la primacía de la ley y los derechos. Esos son los elementos, esos están presentes. De manera que lo que se está rearmando es la estructura del poder político. Y lo que tenemos enfrente es un MAS que de alguna manera, porque no creo que racionalicen, pero de alguna manera comprende que tiene un discurso, pero no tiene un poder. Ese poder está en la sociedad, ese poder está en las calles.
Y estas generaciones tienen que construir no solamente el discurso, el gran discurso en los términos de Lyotard, sino la estructura de poder, cómo se van a organizar. Con los partidos en los que no creen, transformando su cosmovisión del mundo, del desarrollo personal, social, etcétera, en ideologías, ¿cómo lo van a hacer? Ese es el momento. Y eso es lo grave del momento. La sociedad tiene que encontrar sistemas de organización del poder, porque es un poder que tiene otra fuente, tiene la fuente democrática y liberal, y tiene que racionalizar a través de un discurso que finalmente es un proyecto político. Ha mencionado varias veces la sociedad y siempre se dice, con razón creo, que Bolivia se caracteriza por tener una sociedad civil muy activa, muy fuerte, muy protagonista de la historia. ¿Cuál es el rol justamente de la sociedad civil para construir esa democracia ciudadana? Ese es otro punto muy importante. La sociedad civil que hizo la revolución del 52 era una sociedad escueta, reducida en términos numéricos, reducida y con un efecto estatal muy pobre. Se tuvo que desarrollar de forma muy violenta. El proceso del 52, inclusive el proceso desde el 36 hasta el 2006, construye una nueva sociedad civil que no tiene nada que ver con la sociedad civil del Estado del 52. Tiene una visión diferente, está globalizada, está hiperconectada. Últimos estudios nos hablan de que un joven hoy día de 24 años tiene las capacidades instaladas de manejar 5 dispositivos electrónicos al mismo tiempo. En mi generación, eso era casi imposible. Nosotros nunca fuimos multitask, ¿no es cierto? Este conjunto de elementos que vienen de afuera a través de la globalización y que surgen adentro, han constituido una nueva sociedad civil. Y cuando en las sociedades se construye una sociedad civil, el paso siguiente es el diseño político y el diseño de poder. En eso estamos. Ahora, cuando usted habla de democracia ciudadana, sociedad civil, obviamente estamos hablando en el fondo de la democracia liberal, que es esencialmente representativa. El problema es que, como usted mencionaba, hoy los partidos políticos que han sido a lo largo de la historia democrática los instrumentos para ejercer esa representación de los ciudadanos, hoy están desacreditados, están en algunos casos, yo diría, opacados o casi llegando a la desaparición como partidos por el caudillismo, en otros casos por la falta de construcción de una institucionalidad o por la falta de credibilidad. ¿Cómo resolver este problema entre una democracia que siendo ciudadana necesita tener instituciones que ejerzan esa representación y este sistema partidario que, como usted decía, quizás no es el mejor, pero no se conoce otro tipo de instrumento? ¿Qué hacer hacia adelante? Claro. Los partidos que actuaron fueron el producto del Estado del 52. Se organizaron inmediatamente después de la Guerra del Chaco, entre el 37 y el 38, todos los partidos que actuaron hasta el 2006. Todos, de izquierda, de derecha, de cualquier tendencia. Ese sistema, ¿no?, hace crisis cuando hace crisis el Estado que les dio vida. Pero las nuevas generaciones perciben que esas estructuras de poder no los representan, los partidos no los representan, las ideologías menos. Y los actores que actúan no son los actores que provienen de su propia cosmovisión. Pero una sociedad no puede funcionar sin partidos, porque el partido es finalmente la expresión de los intereses de los sectores. El problema que se tiene que afrontar es que mientras la sociedad se concebía y funcionaba en base a clases, era muy fácil. Los obreros tenían su partido, ¿no? La burguesía tenía su partido, la pequeña burguesía tenía su partido. Y los que no encajaban en ninguno claramente también tenían sus partidos. Hoy ya no es así, hoy ya no hay partidos, hoy ya no hay clases, perdón. Hoy hay actores sociales con identidades particulares. Y en consecuencia, los partidos ya no pueden ser partidos ideológicos. Porque una ideología no puede imponerse como criterio de verdad a un conjunto de identidades diferentes. Eso no es posible. El desafío que tienen es construir partidos
que sean capaces de representar diversidad de verdad, la enorme diversidad de la sociedad moderna, que es enorme, y en consecuencia que no sean partidos ideologizados, sino que sean partidos ciudadanos. Eso solo es posible bajo un sistema político democrático, porque la democracia es el sistema en que el disenso construye. Los totalitarismos son los que combaten el disenso. Y en una sociedad multivariada, con una infinidad de identidades, solamente se pueden expresar como expresiones democráticas. Yo creo que las generaciones tienen el desafío de construir democracias y partidos realmente pluri. Porque lo que tenemos ahora no es pluri, es etnocéntrico. Es el intento de imponer una cosmovisión aymara andina al conjunto de la sociedad, excluyendo pueblos bajos, etcétera, etcétera, ya sabemos la historia. Pero el desafío político son estos partidos que los españoles han denominado partidos abiertos. Creo que es una excelente definición. Un partido abierto es un partido en el que todos tienen cabida por diferente que piensan. Porque el derrotero final es el que plantearon los griegos, la felicidad humana. Los recientes cuestionamientos, además, que el MAS busca reiteradamente contra el modelo cruceño, contra la visión de Santa Cruz, tanto del Estado, de la sociedad y de la economía, ¿qué relación tienen con este análisis que usted ha realizado? Claro, una relación directa porque Santa Cruz es el departamento, es la región de Bolivia en el que la modernidad capitalista se ha instalado de mejor manera. No encontramos en ningún otro departamento que el capitalismo y el liberalismo funcionen de la manera en que funcionan en Santa Cruz, producto de su desarrollo económico y producto de la estructuración de un modelo de desarrollo incorporado plenamente en los conceptos liberales. De manera que si alguien quiere atacar el capitalismo, tiene que atacar Santa Cruz. El problema ahí es que no se trata de Santa Cruz, no se trata de los cruceños, se trata del curso de la historia. Así como Potosí fue el epicentro del desarrollo de la colonia, así como las minas de estaño en Potosí y en Oruro fueron el epicentro del nacionalismo, el epicentro del desarrollo de la historia económica, política y social es Santa Cruz. Y no es porque sea Santa Cruz, es porque la historia se ha desplazado en términos económicos y políticos a esa región de Bolivia. Yo, cuando escucho o leo algunos criterios, hasta cierto punto temerosos, creo que se está confundiendo el sentido. La modernidad es imbatible, porque es planetaria. Y si se instaló en Cochabamba, o en La Paz, o en Oruro, o en Pando, no importa. Se instaló en Santa Cruz, mejor, porque tiene más recursos, tiene más posibilidades históricas, pero trasciende lo nacional. Entonces no es que está ahí y no va a pasar nada, es que está ahí y ya ha marcado el desarrollo de la historia boliviana. ¿Y quiénes son sus actores? Las pititas, las nuevas generaciones democráticas. Aceptan un capitalismo, quieren humanizar un capitalismo. Saben que el desarrollo de la historia pasa por el capital y la lógica del capital. Para ir a la conclusión de la entrevista, y quisiera referirme a la segunda parte del título de su ensayo, ¿cómo ve el futuro de la democracia boliviana? Yo creo que estamos entrando en un proceso conflictivo de muchas tensiones, porque se han polarizado las fuerzas, las visiones, y el MAS fuese lo que fuese, y a pesar, como en la historia no se dan las cosas de un día para otro, toman tiempo, son procesos, a pesar de que no es un partido que pueda ofrecerle un proyecto a Bolivia, tiene todavía larga vida en Bolivia. Y esto ha de suponer un tensionamiento de las fuerzas sociales que de tiempo en tiempo nos ha de dar sobresaltos. No creo que el tránsito, esta búsqueda de una solución de continuidad, como la he llamado en el texto, sea un camino expedito. Va a tener
van a haber conflictos y vamos a tener que superarlos. Renzo, le agradezco muchísimo. Realmente señor. usted está permanentemente aportando al debate público y creo que además es muy valiente de no solo realizar las investigaciones y el trabajo, sino de exponer y defender sus ideas. Le agradezco Gracias. mucho. No, gracias, muchas gracias. Gracias. Definitivamente, el planteamiento de Renzo Abruzzese es fundamental para el futuro de Bolivia, la construcción de una democracia ciudadana que surja de esa sociedad civil boliviana que ha sido una protagonista esencial de la historia nacional. Esperemos que entre todos podamos construir justamente esa democracia en la cual los límites al poder estén claros y sean respetados por los gobernantes y los ciudadanos tengan garantizados sus libertades y derechos. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.